Hola, soy Abril Y yo soy Riel, y esto es la bata negra. El día de hoy vamos a hablar un poquito de un tema diferente. Es algo que yo creo que todos en nuestra vida lo hemos vivido, ya seas hombre, mujer, ya sea si eres del gremio médico o si no, pero como tal yo creo que es algo que está súper marcado. marcado en los hospitales. ¿Quieres decir el tema del día de hoy? Marcado desde los hospitales, desde que entras a la facultad, Ah, bueno, sí, desde también. que haces tus prácticas como estudiantito y desde que eres interno, residente. O sea, creo que es una cadena que nunca se acaba. Sí. Entonces, el tema del día de hoy es pretty privilege. Y evidentemente, claramente. Güey, nos van a odiar por. ¿Cómo se llama? Por. Y bueno, si pinches morras Ah, inventadas, güey. Y bueno, a ver, eh, como di- tal, que, o sea, yo quiero aclarar antes que nada que no es que nos estemos poniendo una corona de que, ay, güey, yo soy la más bonita y evidentemente, o sea, sí somos bonitas, pero, pero no me estoy poniendo ninguna corona, ¿sabes? O sea, como tal, es algo que quiero tocar más adelante, pero creo que es algo que ni siquiera necesita ser la belleza andante para vivirlo. O sea, creo que a veces únicamente con ser pasable porque o con evidentemente ser hay joven. gustos para todos, o sea, en Sí, gustos se rompen géneros. Entonces, o sea, siento que no, exacto, no nos ponemos la corona, pero sabemos lo que tenemos, claro, pero, o sea, justo, o sea, a ver, o sea, es que siento que se escucha muy mal decir como, ella a mí no se me hace bonita, pero, justo, o sea, sigue gozando de ese pretty privilege, ¿sabes? De esos sí, a privilegios. veces solo es ser joven. Ya. Entonces, o sea, son como que muchas cosas, o sea, no es precisamente ser una Miss Universo, simplemente que pues a ver, hay gustos para todos, en gustos se rompen géneros y justo, o sea, estos privilegios que a veces tienes o estos favores que a veces tienes por el simple hecho de que le gustas a alguien o le llamas la atención a alguien, Sí, eh, ya. están por default, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya enfocándonos un poco más al tema, ¿tú tienes alguna experiencia o algún momento en el que te hayas sentido como beneficiada por ser bonita? um, ¿Sabes? O sea, creo que desde que hacía mis prácticas clínicas, o sea, cuando yo era estudiante, creo, creo, Parece ser, cuenta la parece leyenda. ser y cuenta la leyenda. Vamos a ver, iba yo con un amigo a hacer mis prácticas clínicas, éramos los dos, o sea, y justo él siempre me hacía burla, estábamos rotando medicina interna, y él siempre me hacía muchísima burla de que, ay, güey, o sea, a ti sí te enseñan, y a ti sí te jalan, y a ti sí te dejan hacer procedimientos solo porque les gustas, ¿no? Ajá, el Y típico pues, de solo porque eres niña. ajá, y pues yo les decía así de que, güey, o sea, eso no tiene nada que ver. Y yo, Y tú, evidentemente no es por eso. no, o sea, pero siempre me hacía muchísima burla por eso. Eh, y pues ya sabes, como que nunca falta ese pequeño coqueteo que siempre hay por parte de los residentes o adscritos incluso, ¿no? Como de que, ay, bueno, vente, yo te voy a enseñar a hacer esto, ¿no? Y es como, Te ok, voy a mandar un artículo. la vieja confiable, ¿no? Como, hoy te voy a dejar suturar esto, ¿eh? Nada más para que sepas. Y, o sea, creo que por parte de estudiante, creo que hasta cierto punto me sirvió un poquito, porque justo, o sea, creo que sí era un poquito a veces evidente el cómo a mí sí me dejaban hacer más cosas y a mi compañero no. Sí, como de practicar, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, en el internado, yo Y yo, creo que a veces sí sueles tener como que cierta preferencia, no sé, como que en los pases de visita o con cierto ciertos trato. pendientes, ajá, cierto trato especial. Ajá, exacto. ¿Y tú? O sea, es que como tal, igual, o sea, desde que yo era pilotito, o sea, creo que lo platiqué en el primer episodio, o sea, viví incluso el lado feo, ¿sabes? O sea, es que siento que el simple hecho de lo que decía de ser más joven o ser alguien nuevo, ¿sabes? Ajá, O sea, porque yo creo que pasan tanto tiempo encerrados en un hospital los residentes, los adscritos y así, que cuando llega alguien nuevo, evidentemente lo van a ver como es novedad. como carne fresca. Exacto, o sea, y literal, güey, o sea, yo en Sí, algún punto de, o sea, en un hospital al que yo fui a rotar, me acuerdo que cuando llegué, una de las internas habló conmigo y me dijo, oye, ten ten mucho cuidado. cuidado con estos residentes porque son así y así y así, y pues ve el mensaje que mandaron al grupo, y literal decían de que carne fresca, y No, yo, o sea, sí, pero, pero no cualquier carne.
Pero a lo que voy es, o sea, sí, incluso desde la carrera, pues igual tuve ciertas experiencias con incluso los doctores que me daban clase, en el que se veía cierto trato diferente que al de mis compañeros, ¿sabes? O me tocó ver incluso de compañeras, porque pues obviamente tengo compañeras que eran muy bonitas o son muy bonitas, y yo veía como ese trato diferente. Y siento que igual me gustaría tocar ese tema más adelante, pero ¿en qué punto te ponen a ti? Porque no es como que tú puedas decir, alto, no quiero, ¿sabes? O sea, no tan fácil lo puedes decir. No, no es tan fácil, o sea, de que se puede, Bueno, pero, sí. o sea, quiero que también entremos en contexto, o sea, creo que algo que mencionábamos al inicio, en el otro episodio, era que justo, o sea, la medicina es una carrera muy de jerarquías. Entonces, siempre tú como estudiante, sobre todo, y como interno, siempre vas a tener a alguien arriba de ti, o sea, tú dependes siempre de alguien. Y muchas veces se vuelve complicado el, el poder llegar a poner un límite, ¿no? Que creo que hoy por hoy se vuelve un poco más sencillo por toda esta visibilidad que hay, ¿no? Hacia este tema, perdón, que suele llegar incluso a caer en el acoso. O sea, porque es una muy, muy delgada línea Sí, entre entre solo es como buena onda, entre el, ajá, te estoy coqueteo, coqueteando, como, a ver si tú quieres, a ver si tú decides a si cuando jalas ya o no no. es si tú quieres, ¿sabes? Ajá, o sea, creo que creo que justo, o sea, todos están en el derecho de tirarte la onda, no pasa nada, siempre y cuando sea en buena onda y siempre y cuando sea respetando, ¿no? O Sí, que sea, respeten también como tu integridad, tu imagen, güey, claro, muchas cosas, porque hay muchas cosas que están en juego y que yo también quiero que tomemos más aquí, adelante. sí. Y es esa delgada línea entre la que, a ver, yo soy tu superior, o sea, tú dependes de mí y de que, o sea, aquí no hay dedos, o jalas, ¿no? Entonces creo Sí, que ahí es cuando ya se rompe esa línea y de ya no está decir, chin, padre, o ya no sea, es tan fácil poner un límite o un alto, ¿no? justo. Y siento que es algo súper común, o al menos a mí me ha tocado escuchar muchas historias de Sí. amigas, de compañeras, que, o sea, como tal no tienen un límite a estos hombres. Ya. Pero bueno, o sea, como tal, una experiencia así puntual que yo haya tenido, pues, o sea, como tal no una, pero, o sea, yo recuerdo que en el hospital en el que nosotros rotamos, pues tenías que llevar como tus órdenes, ¿no? O sea, de que cierto paciente lo van a subir de que a, no sé, hacer un estudio, ¿no? Ajá. Entonces, pues tú como interno, tu deber era, vas, te aprendes el paciente, te aprendes como tal su historia clínica y lo presentas, ¿no? Entonces, pues yo ya sabía que ahí tenía como cierta preferencia, porque yo me acuerdo que yo, o sea, al principio le tenía miedo, me acuerdo, porque era muy temible lo de que, pues no te lo aceptaban, luego el doctor Ajá, o o sea, el todo que el estaba ahí, el que te lo aprobaba, era alguien que pues a veces sí era medio. mal encarado. O sea, no grosero, pero mal No, encarado. pero pues, o sea, sí era como que se ponía un poco estricto en cuanto a que a mí me lo presentas bien y como que a mí sí me tocó ver a varios compañeros que les exigía como que hasta de más, ¿sabes? O sea, que les empezaba a preguntar así cosas que pues a lo mejor no eran tan importantes. Y yo me acuerdo que, o sea, cuando fui, alguien, no me acuerdo quién, o sea, alguna vez me dijo de que, güey, o sea, tú solo ve y platica con él. Ujú. O sea, de que, ay, hola, Doc, ¿cómo está? Que no sé qué. Y yo la apliqué. O sea, yo dije, lo que sé que me puede ayudar, yo lo voy a hacer. Sí. Entonces me acuerdo que yo iba y le decía, o sea, justo me tocó ver así a compañeros de que enfrente los acababa de batear así feísimo y Sí. durísimo y yo llegaba y de que, hola, Doc, ¿cómo está? ¿Cómo le va el día de hoy? ¿Sabes? O sea, y ya nada más era de que, ay, ¿qué me traes el día de hoy? Ajá. Y yo así de que, ay, no, pues es que nos llegó tal cosa, que no sé qué. Y yo ni siquiera le contaba así de que bien la historia clínica del paciente porque ya sabía que no me lo iba a pedir, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí me la sabía, pero era algo que me podía ahorrar. Y era como de, ay, bueno, o sea, yo me preguntaba algo que no sabía y yo era de que, ay, me va a hacer que regrese y me decía de que, no, no te preocupes, así, de que, Guiño, ¿sabes? guiño. Pero, o sea, yo siento que fue como una experiencia que tuve ahí. Justo en cierto servicio, yo acostumbraba mucho como que es que era muy, muy de flojera, o sea, era como que la consulta, entonces no había como que gran cosa que hacer, o sea, si te tocaba estar en la consulta solamente estabas ahí sentado esperando a que llegara alguien, y si no, pues yo me ponía a hacer apuntes o a leer de lo que salía en el pase de visita, ¿no? Y ese doctor, o sea, me decía así de que, ay, ¿y de dónde eres? Y yo así de que, ah, de Veracruz. Doc". Ay, ¿en serio? Es que,
yo tuve una novia hace muchos años, era muy bonita así como Eso, tú. mira, dada la casualidad, ¿Verdad? La casualidad. que también era bonita. Ajá. No, y era muy bonita, igual que tú, que no sé qué. O sea, jamás sentí que lo hizo como que En mal rebasó plan. esa línea, vuelvo a lo mismo. Pero, o sea, sí era así de que, bueno, está bien, sigue haciendo lo que tú estabas haciendo, ¿no? Está Ajá, bien, solo sigue es como el estudiando. cumplido. Ajá, era como que el cumplido, pero siento que de una forma u otra no me obligaba a, ay, ve por esto, ay, ve por el otro, o sea, Ajá, como que te tienen más consideraciones. más consentidita, ¿no? Justo, o sea, ahorita que estás diciendo esto me acordé igual de que creo que es el mismo servicio del que estás hablando, pero había un doctor llegaba en la tarde, ¿no? Y yo ya sabía, o sea, yo ya sabía con mi compañera de guardia de ese tiempo. Ah, ya sé quién. O sea, ella cuando lo vea se va a cagar de risa, porque, o sea, güey, ese doctor era tan buena gente con nosotras, pero que era de que, ajá, obviamente. Súper coquetísimo, muy buena onda, la verdad. Súper buena onda, o sea, a mí me cae y súper súper bien. respetuoso. Y o sea, justo ahí, o sea, lo de que no cruzó jamás esa línea, de Ajá. que, o sea, él hacía de que era buena onda con nosotros, tenía cierto trato preferencial, pero jamás como que se sobrepasó, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, yo me acuerdo que llegaba la tarde y yo decía, "Ay", o sea, cuando sabía que iba a ser el deseo. Papita, sí. Porque, o sea, incluso una vez nos dijo de que no se preocupen, mi amor, o sea, ustedes acuéstense en la cama de cierto servicio, acuéstense, vean una película y cualquier cosa yo les hablo. Y literal, güey, o sea, yo tengo fotos, la voy a poner, de viendo a Shrek en ese servicio, porque, o sea, literalmente no nos molestaba. O sea, era como, no se preocupen, no se preocupen. Justo, o sea, pero a ver, vuelvo a lo mismo, o sea, era una persona muy coqueta, Sí. muy buena onda, pero que jamás se atrevía a cruzar esa raya. Como que jamás te pidió nada a cambio, ¿sabes? Exacto. O sea, es como, voy a hacerlo porque me nace. Ajá, no porque... y es como, o sea, yo creo que cada quien está en el derecho, vuelvo a lo mismo, de coquetear, pero sin rebasar esas líneas. Ajá, o sea, es que siento que igual depende de si tú quieres corresponder, o sea, si tú correspondes, pues adelante, o sea, entonces la historia cambia, o sea, aquí no vamos a juzgar de que si tú quieres corresponder o no. Me refiero, o sea, y nos referimos nosotras a cuando tú no quieres y ya no es de una opción, ¿sabes? O sea, aquí no es una opción de si tú quieres o no quieres, o sea, esa fuercita. Sí, o sea, y eso cae ya en el acoso, güey. O sea, cuando tú no quieres y te están obligando simplemente porque es tu superior, o sea, eso ya es rebasar la línea y es cuando se vuelve algo ya intolerable, ¿no? Sí. Y muy difícil de manejar. Sí, justo. O sea, justo por esto me gustaría ya, o sea, contamos un poquito del lado bueno como tal, o sea que a veces sí en el hospital te ves beneficiado, pero igual me gustaría tocar el lado malo, ¿sabes? Porque no, o sea, como en todo, no todo es bueno, no todo es color de rosa, porque, o sea, a veces sí hay ciertas cosas que ya hasta cierto punto se vuelve injusto, se vuelve acoso, y es algo que siento que no es muy comentado, ¿sabes? O sea, por lo regular todos sabemos que existe el privilege, pero para lo bueno. Como tal, las cosas malas no se hablan tanto. ¿Sabes? O sea, creo que una historia relacionada a esto que estás diciendo, o sea, igual yo en cierto servicio, el adscrito como que era muy evidente, o sea, yo creo que todos los de mi rotación se dieron cuenta de que como que Había cierta preferencia. había cierta preferencia, o sea, pero a ver, yo sin buscarla, ¿no? O sea, simplemente yo llegué y fue así de que, es como si, no sé, yo creo que el tipo dijo, tú eres la elegida. Sí, ajá. ¿Sabes? Y, o sea, a ver, todo bien y así, a ver, y realmente yo en ese servicio, yo sí estudiaba, o sea, y sí intentaba responder bien en el pase de visita, o sea, tampoco, creo que nunca he sido de aprovecharme tampoco de esta parte, ¿no? O sea, creo que es algo que hemos platicado, porque creo que también si tú te aprovechas, caes en el riesgo Sí. de que eso se pueda malinterpretar y que caigas en esta situación donde ya no tienes una salida, o sea, es a la de a fuerza, Justo. tienes que verte sometida a ciertas peticiones o demás, Y es ¿no? que, ¿sabes qué? Antes, o sea, me gustaría decir, hay ciertas personas que como tal, y lo hemos platicado mucho tú y yo, o sea, hay ciertas personas que es como, o sea, no es como que se dio de la nada, sino como que lo buscan, ¿sabes? Sí. Buscan este privilegio y es como se ponen en bandeja de plata para recibirlo. Y eso a mí, bueno, en mi punto de vista a mí no me gusta, porque entonces, como tú dices, se puede prestar a malinterpretaciones. Claro, o sea, creo que es muy importante dejar en claro, o sea, los dos escenarios posibles, ¿no? Sí, O sea, justo. que
como a mí me pasó, ¿no? De que yo simplemente llegué y fue así de que, bueno, yo creo Eres que... la elegida. Ajá, eres como la elegida. Ajá. O por el lado contrario, o sea, cuando tú estás ahí, busca y busca y busca cierta atención y Y es que, o sea, cierto... se sabe que hay niñas y hay niños que son así. O sea, yo llegué a tener compañeras o compañeros que eran de que, o sea, ya estaban acostumbrados a no hacer nada. Ah, sí. Y yo así de que, a ver, o sea, tampoco se trata de eso, ¿sabes? O sea, yo entiendo y no está mal, o sea, yo como les platiqué en algún punto, llegué a aprovechar eso, o sea, cuando se me daba la oportunidad a lo mejor la tomaba, pero no cruzaba esa línea, ¿sabes? Ajá. O sea, era como, igual no dejaba de trabajar, igual no dejaba de hacer mis cosas, o sea, simplemente si se presentaba, pues era como, ah, bueno, está bien, o sea, gracias, pero no era como que ya por ser bonita quería que me hicieran todo, ¿no? Sí, claro, o sea, y pues ya, entonces en ese servicio, pues fui la elegida. Y precisamente porque yo no quería que se diera malas interpretaciones, pues yo intentaba estudiar, intentaba contestar bien en el pase de visita. O sea, digo, creo que algo que siempre he dicho y algo que hemos también platicado mucho Rigel y yo, es como o sea, a ver, si eres bonita y todo, pero pues tampoco te aproveches de eso, o sea, también demuestra, porque siento que se confunde muchísimo ay, es bonita y es tonta, o sea, no. Ay, no, y eso sí, no. Y yo, aquí eso no funciona. En ese perfil no vayamos. O sea, entonces yo siempre intenté como que responder, cumplir con lo mío, ya sabes, ¿no? Y pues ya, o sea, pero llegó un punto en el que este doctor, pues su amante o su querida, no sé cómo llamarlo, era otra doctora también de ese mismo servicio. Y creo que también aquí viene la contraparte del privilegio por ser bonita, ¿no? De que, o sea, esa doctora a mí cuando me vio y cuando se dio cuenta de que este doctor, yo era como que su elegida, o sea, a mí me empezó a tratar súper mal, ¿no? O sea, mal, 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 o sea, sin deberla ni temerla, ¿no? Y Sí, ya cuando aparte, se ve que es notorio contra ti, o sea, ya nada más sí, está buscando el pretexto ajá, para... ya era muy personal, ¿no? Ajá. Y hasta cierto punto a mí se me hacía muy injusto, porque así que, a ver, güey, o sea, yo no estoy buscando el gustarle, ¿no? A este güey. Punto número 1. Punto número 2, o sea, yo estoy cumpliendo con todo, ¿sabes? O sea, punto número 3, o sea, digo, entiendo que no sé, estás enojada o algo porque tu amante, o ¿No te es sea, fiel? no te es fiel, pero es como, güey, o sea, ¿yo qué quieres que haga, no? O Sí, güey, sea, es como las mujeres que se enojan con la otra mujer cuando las engañan. Es como, a cuando ver, la o culpa la sea, tiene el hombre, justo. ¿no? O sea, a lo mejor no toda la culpa yo sé, a lo mejor, bueno, en este caso Bueno, no, ajá. pero, por ejemplo, es como, güey, o sea, si vas a buscar culpables, o sea, el más culpable es él, Es el responsable él, ¿sabes? ¿no? Justo. Es el Y que te debe algo como tal. sí, y, o sea, güey, al grado de que un día estaba yo ahí en el servicio, este, y llegó y me la armó de súper tos, güey, por una nota, porque yo le dije así de que, ¿me puede revisar la nota, por favor? Se volteó, güey, porque iba con otra adscrita, con su compañera, y le dijo así, pinche vieja, o sea, y yo como, ¿qué? Güey, o sea, ¿Y tú quién, doctora? no, güey, yo me quedé así como, pero sí va a revisar mi nota o no. O sea, pero al llegar a ese grado, o sea, eso ya es como que abuso, ¿no? No, aparte, o sea, no tiene por qué insultarte, ¿sabes? O sea, no hiciste nada. Aparte, güey, o sea, ya era bien sabido, o sea, que en ese servicio, ese doctor, cada rotación siempre tenía como que a su elegida, ¿no? Es que justo, yo no entiendo esa parte porque me pasó, o sea, no en ese servicio, pero en algún otro servicio me pasó algo parecido, que se la agarró contra mí la novia o la Ah, X persona de este güey. Y es como, a ver, mamita, o sea, si ya sabes cómo es tu güey, ¿por qué te vas ¿para qué también? contra alguien que nada, no la debe ni la teme? O sea, Sí. ¿sabes? En todo caso, desquítate con él. O sea, primera, ya lo elegiste así, porque ya lo conoces que es así. Y segunda, ¿por qué tienes que ir a desquitarte con alguien que nada que ver con esto? Y creo que esto mm, es meternos en otros temas, Sí, ¿no? O claro. sea, creo que es un tema, pues, de sororidad, de amabilidad, ¿no? Con las mujeres, o sea, es punto y aparte, pero sí que va muy de la mano, güey. O sea, ¿por qué me tratas mal a mí si yo no tengo la culpa de que tu güey ande de De perro, cabrón, ¿no? güey, O la sea, neta. la neta, pues sí, O la sea, que neta. las cosas como son. Las cosas sí. Porque pues sí, güey, o sea, y siento que se da muchísimo, o sea, de que es como justo un poco hilado este tema, yo quería comentar el lado malo en cuanto
a veces el simple hecho de ser mujer, de ser más joven, hay ciertas enfermeras, ciertas doctoras, ciertas residentes que se lo toman como, o sea, ¿sabes? Como competencia. Ajá. Y es como, ya me va a venir a quitar mi ganado, entonces yo la voy a tratar mal. Ah, sí, Y es también. como, a ver, o sea, ¿por? Sí, O cero sea, yo necesario. les juro que en ningún momento por mi mente pasó venir a competir por algún adscrito o por algún residente. O sea, créeme que yo a lo que menos iba era eso. O sea, no entiendo la necesidad entonces Digo, porque de premio mayor no tienen nada. No, güey, o sea, sinceramente, bueno, estaríamos peleando por nada, pero bueno. Sí. El punto es que, o sea, justo yo siento que a ti también te pasó, muchas amigas lo comentamos, que eran actitudes que veías que, por ejemplo, te mandaban a pedirle las indicas a cierta enfermera. Una pinche jeta que te ponía y era de que no, es que las necesito para X Cualquier cosa, babosada. es que las Ajá. estoy ocupando. Y tú así de que, es que me las pidió el doctor. No, o sea, sabían ellas que te iba a afectar a ti porque el adscrito te iba a regañar a ti. Si ya te mandó por las indicas, es como, mamita, ¿por qué regresas? ¿Que no entiendes? ¿Eres estúpida? ¿O qué? Y entonces, o sea, y yo sí me quedaba así de que, oiga, es que pues las está pidiendo el médico, o sea, no es para mí. Y ella se de que, no, iba mi compañero, güey, y era como, ay, hola, doctor, ¿cómo está? Porque, ojo, o sea, este privilegio también es para los hombres, ¿no? Sí, justo, o sea, no solamente es para las mujeres, o sea, es como lo que dije al principio, tanto siendo niña como siendo niño, como siendo de otras carreras, lo has vivido o lo has visto. sí, Porque, o sea, a mí me tocó muchas veces, incluso yo hasta luego le decía a mis compañeros hombres de que, güey, por favor, y pídele eso, porque ajá. yo ya sabía que a mí me iba a poner la jeta de la vida. Sí, y pero me a iba a hacer el ellos feo. rapidísimo, ¿no? O sea, Sí. y sí, justo, o sea, va a haber mucha gente que va a decir así de que, ay, es que ustedes son mujeres, es que no sé qué, no, o sea, esto va parejo, o sea, Justo, hombres o sea, y mujeres, y también, o sea, los hombres, hay hombres que saben que gozan de este privilegio güey, es que y se siento aprovechan que, de eso. o sea, no voy a decir que es más fácil, pero siento que para los hombres como que ya traen esta naturaleza coqueta, ¿sabes? Sí. Y el simple, o sea, tengo un chingo de amigos que son así de que jiji, jajaja, hola doctora, hola enfermera, y tenían un montón de privilegios por eso, o sea, es que siento que también es saber ocuparlo. Sí. Y sí, como sí, tal, sí. las mujeres como que nos cuesta un poquito más porque es esto de, Porque o sea, cae en la línea, delgada línea del acoso, y no. aparte deja tú eso, o sea, siento que igual un poco me voy a meter otro tema, pero es como, es más juzgado como mujer que ellos vean que te estás viendo, o sea, que tú estás buscando este privilegio a como hombre. O sea, siento que como hombre no te juzgan tanto, porque es como, el doctor Ajá, es coqueto. coqueto, es Ajá. perro, no pasa de ahí. Sí. Pero si ven a una mujer haciendo eso, es como, es una, no lo Sí, voy a decir, totalmente. pero, o sea, justo. Y entonces, esa parte es como, güey, por... Justo, no obstante, la amante me trató mal. O sea, llegaba a un punto, y lo sé porque también me lo confirmaron, o sea, en que cuando este doctor como que veía que, como que, no sé, como que llegaba a un punto de prueba, yo quiero creer, en el que era así de que, bueno, vamos a ver si sí va a jalar accede. o no, ajá. Entonces, cuando obviamente llegaba el punto en el que pues nomás no, o sea, las cosas se volteaban totalmente y te empezaba a tratar súper mal, güey. O sea, Claro. y siento que también es como, güey, ¿cuál es la necesidad? O sea, para empezar, ubícate, ¿no? Punto número uno, ni en tus mejores sueños iba a suceder. Y punto número dos, o sea, no entiendo el por qué aprovecharte de tu posición, ¿no? Para poder tratar mal a alguien, y aparte se me hace bajísimo, güey, que sea Sí, porque güey, de alguien que no quiere porque estar no te contigo. pelaron, ya Ajá. te vas a poner el ofendido, güey. Sí. Y es como, a ver, obviamente la que sale perdiendo voy a ser yo, porque yo soy o sea, estoy abajo de ti, ¿sabes? Hablando o sea, de jerarquía. Y sé que esto, o sea, también lo hizo en 2 rotaciones pasadas, o sea, desconozco el chisme de ¿Completo? meses atrás, ¿no? Pero, o sea, sí sé que también se lo hizo a 2 compañeras más de rotaciones diferentes. Es que siento que es algo que se sabe, incluso cuando pasas a esa rotación es algo que te dicen, aguas, ¿sabes? Ajá. Porque si eres la elegida, o sea, pero, a lo mejor la vas a pasar padre al principio, pero pero güey, después... ¿qué haces? O sea, eres la elegida, ¿no? Y es como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿yo qué hice, no? Sí, ¿Cómo justo. me zafó de esto? Y como que hasta cierto punto yo sí lo llegué a ver como como... Maldita sea. Maldita sea, o sea, es como, Sí. pues ya ni pedo, ¿no? O sea... Sí, es que es justo lo que yo te decía al principio, o sea, te ponen una postura hasta cierto punto como entre la espada y la pared, porque dices, güey,
no puedo ser tajante al tal punto de que, o a lo mejor sí puedo, pero Sí. no me va a ayudar, ¿sabes? O sea, También. me voy a ver perjudicada y es mi superior, o sea, si él quiere, fácil, me puede hacer la vida imposible. Pero también si yo accedo, pues obviamente, pues igual va Y de sabes, otro lado. o sea, creo que hasta cierto punto yo en esta situación me sentí como que un poquito segura, porque al final yo sabía que quien calificaba No era él. era otra persona, ¿no? Y yo pienso que este doctor pues sí se daba cuenta más o menos y sabía, más que nada sabía cómo era su compañero, ¿no? Entonces, creo que al final eso me dio como que un poquito de seguridad en, como, o sea, me quieres cagar solamente porque no te hice caso, es como, pues Bueno, aguanto, ¿no? Es como, aguanto ya ni modo hasta que sé que alguien sí, más me porque va a sé que no va a calificar, pasar a mayores. ¿no? Ajá. O sea, no pasa de que me trates mal, ¿no? O sea, y siento que todo esto va ligado un poco con una pareja que nosotros nos tocó ver en cierto servicio. Y yo siento que esta historia todos se la saben. Esto es una Todos que van a todos se saber saben. de quién estamos hablando. Porque, o sea, pero es algo que yo sí me quedé pensando y dije, güey, o sea, ¿hasta qué punto ya te daña el tener este tipo de relaciones? Porque, bueno, lo voy a contar. O sea, cuando yo pasé a cierto servicio, había una relación como entre R1 y R2, ¿no? R3 creo. Ajá. R2. Ah, ah. Ni siquiera alto. Ni siquiera adscrito, güey. Y yo, ay, yo diría, ¿por qué? Yo vengo a preguntarte, ¿por qué lo hiciste? Güey, incluso se lo decían, así de que... Sí, güey, o sea, fue su decisión más pendeja de la vida. De que aquí hay una persona que claramente no tiene sus pensamientos claros y decisivos. Claramente no fue una buena decisión. Pero bueno, o sea, como tal, pues sí, ella yo creo que pensó, me voy a beneficiar un poquito. Sí, Y güey, yo creo que le costó más de lo que, lo que se benefició. Los porque riesgos hasta superaron ella los beneficios. lo decía. O sea, de que yo una vez platicando con ella me decía de que, a ver, es que yo he tratado de dejarlo, pero sé que me va a ir peor. O sea, me hace la vida imposible y me tocó verlo, güey. Sí, a mí también. Yo lo vi y yo decía, güey, qué desgraciado, porque neta, o sea, de por sí la trataba mal. O sea, quiero aquí dejar en claro que no sé qué pedo con esa relación en la que, o sea, la trataba terrible, o sea, en lugar de que la beneficiara, parecía que era a ver quién la trata peor, ¿sabes? Sí. Entonces, pero, o sea, eso podía aumentar si ella decía, ya no quiero. Porque, o sea, neta, él tenía la capacidad, y ahí yo también quiero decir qué pedo con los doctores que lo permitían. Sí, totalmente. O sea, porque a mí me tocó escucharlo. Jamás le pusieron un alto, güey. Güey, o sea, me tocó escucharlo de adscritos que les preguntaban de que, oigan, o sea, es que ustedes están viendo que se está pasando, o sea, porque literal él la guardaba sin razón alguna, güey. O sea, a mí me tocó verlo de que sabía que ella tenía cosas que hacer o tenía que salir a lado, propósito la guardaba. Y a propósito la guardaba. Y era como, o sea, sin razón. Güey, creo que hasta llegaron a algo físico, o sea. Espérate, a la violencia física, güey. O sea, y le decían a los adscritos de que, oigan, pues es que, porque no le dicen nada, o sea, ellos tenían la capacidad, ellos están arriba de él, y ellos podían decir, sabes que no hay razón para que la guardes, y ellos decían de que, no, pues es que no podemos ponernos, es como que no le vamos a quitar la autoridad al R2, y es como, ahí es donde voy yo, jerarquías tontas, ¿sabes? O sea, aquí no hay una jerarquía, pues bien de que, pues es que se equivocó, es por enseñanza, no, simplemente es por, pues es que él está arriba de ella y nosotros no podemos. Sí, güey, y lo que es peor, o sea, que justo era por esta relación o no sé, lo que sea que tenían, pero, o sea, digo, no vamos a meternos en sus pedos, ¿no? De ellos dos, pero, o sea, creo que es aún más bajo. O sea, mira, a lo que quiero llegar es que tú te quieras aprovechar porque eres R2, R3, R4, por tu posición, es como, va, te la paso. Pero que utilices esa posición que tienes, pero la mezcles con las relaciones, o sea, se me hace aún más bajo. Es que es justo lo que yo te decía, a mí se me hace falta de madurez, porque es como, aprende a separar el trabajo y de tus relaciones personales. O sea, sí, yo entiendo el ego, o sea, tu ego, lo que tú quieras, a lo mejor te pega en el ego y dices, bueno, es difícil trabajar, o sea, yo también soy una persona que a veces el ego me gana un poquito. Pero, güey, aprende a separar eso, o sea, son tus relaciones personales y tu trabajo. Eso en todos lados te lo dicen que lo tienes que separar. Sí. Y es algo que a ellos parece que no se los enseñaron. Güey. O sea, parece que en lugar de eso les enseñaron en la facultad, ¿cómo haces que tal niña salga contigo? A la de fuerza. Y es como,
Güey, y aparte, o sea, a ver, este video no quiero que se llame funando a tal residente, es ese mismo residente, o sea, pero sí era bien hostigador, o sea, de que no, o sea, con él no aplicaba la de que, ay, soy coqueto y a ver si tú quieres o no quieres, no. No, O sea, yo tuve una compañera a la que sí tuvo que meterle una queja, porque neta, o sea, a ella sí le llegó a decir así de que, o sea, aquí no hay de dos, o quieres, ¿no? Y si no, pues te va a ir muy mal y tú ya vas a saber cómo le haces. O sea, perdón, ¿qué tan minúsculo? ¿Qué tan minúsculo tienes el cerebro y la autoestima para tú hacer eres eso? estúpido. Para hacer eso, güey. O sea, neta, qué oso que tengas que Güey, aprovecharte sí. de eso. La neta, o sea, ojalá y lo vea y que Y le dé escuche pena. eso. Y le dé pena. Justamente, y yo sé que, como dices, o sea, no es tirarle a esta persona, pero es que como tal hay Oh, sí. muchas cosas de qué hablar de él, porque yo lo viví. O sea, esto que tú estás platicando de nuestra compañera, como tal no lo viví como ella, pero me tocó. O sea, como tal, yo cuando pasé este servicio, mi primer día me tocó rotar con él. Y entonces, o sea, ese día pues yo sabía más o menos cómo era él, que todo el mundo hablaba de esto, pero, o sea, sí, a tal grado que a mí una compañera fue y me dijo, oye, Rigel, quiero hablar contigo, mira, o sea, es que esta persona es así, 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 me contó esta misma historia que tú me estabas contando, incluso me enseñó los mensajes Ah, de sí. cómo él le ponía de que si no sales conmigo por un café, te voy a guardar Te voy toda a la guardar, semana. sí. Y es como, a ver, y nuestra compañera de esta que estamos hablando tenía novio, o sea, ni siquiera pudo respetar eso. Entonces como que a mí sí me empezó a entrar miedo, pero dije, a ver, o sea, pues ni modo, ¿no? O sea, tendré que saber manejarlo. Y como tal, o sea, ahí quiero hablar un poco de los dos que estaban súper mal, porque a mí me tocó, o sea, una experiencia con ellos dos de que mi primera semana yo ni siquiera, ya estaba en otro lado, ya ni siquiera estaba con él, y de la nada, yo estaba así trabajando y de la nada llega su novia, su ligue algo, y me dice de que, a ver, vas a acompañar al doctor, tal, o sea, este Ujú. sujeto, a Starbucks por un café. Y yo, ¿qué? O sea, ¿en qué parte de mi contrato MIP Ah, no, dice y eso? para esto él ya me había mandado mensaje a mi WhatsApp personal de que, hola, oye, ¿estás en la? Ajá. Y yo así de que, sí, ¿qué necesita, no? Y ya me dijo de que, voy a ir por un café, ¿quieres algo? Y yo no le contesté porque dije, pues voy a hacer que estaba yo trabajando, ¿sabes? O sea, y pues sí, estaba yo trabajando. Y ya en eso veo que baja a donde estaba yo y ya como tal llega la residente y me dice de que vas a acompañar al doctor por un café Starbucks. Y yo, y yo me quedé y le dije de que, pero es que estoy haciendo tal cosa, ¿no? Y me dijo de que, no, no te preocupes, yo la termino, vas a ir con él. Y fue, o sea, yo sí me quedé así de que, ¿Por? o sea, yo no quiero ir, o sea, entonces me acuerdo que fui, o sea, y de que fui sola con él, o sea, me subí a su coche y todo, y este güey obviamente no desperdiciaba oportunidad, Sí, obviamente claro. empezó con su coqueteo, con todo esto, y a querer impresionarte con su dinero y la madre y que yo soy y yo dejo de ser y yo, Es que está bien minúscula su autoestima, güey. y yo, güey, qué enfermos tienen que estar los dos para jugar ese juego, ¿sabes? O sea, como tal, a mí ella jamás me trató mal, pero es como, o sea, ¿por qué vas a obligar a alguien a ir con tu novio o tu ligue por un café? Yo siento que él la obligaba. Es que neta están mal de la cabeza. Y tal vez ella lo hacía porque también le tenía miedo, ¿sabes? Sí, o sea, No sé, pues nunca lo nunca vas lo a saber. sabremos, pero sí, justo. Y ya de ahí, pues me tocó acompañarlo por café, creo que cada semana mínimo una vez. No, ma. O sea, y yo así de que... Aparte sí tenía su club de gente que lo odiaba, o sea, porque neta, Es que era una sí es persona una que nada más persona le veías la muy cara y era así como, no más, o sea, detestable, o sea, neta, qué horror. no. Y con esto quiero también voltear ahora del otro lado de la moneda, que ya tocamos de una manera muy superficial, de qué es lo que pasa cuando es una mujer que también te pone trabas o simplemente te odia porque pues ve que eres joven o que eres bonita o yo qué O sé, ya te le ¿no? entrometiste en su O ya te camino. le entrometiste en su camino, ¿no? Justo, o sea, a ver, yo también puedo decir muchas cosas, o sea, Y tú, si de tirar se trata, o sea, a ver, esta residente a mí también me hizo la rotación imposible, ¿no? O sea, justo yo por eso decía lo de que a mí no me trató mal, pero sé que era muy capaz. ella sabe que a cierta persona, yo, güey, o sea, a mí me trató súper mal, o sea, al grado de que una de sus compañeras
o sea, a mí sí me dijo de que, oye, o sea, me encerró en la oficinita y me dijo así de que, oye, ¿por qué te trata tan mal? O sea, por qué se te la trae contra ti? ¿No? No, digo, evidentemente creo que no hay razón o circunstancia para justo, vuelvo a lo mismo, tratar mal a alguien y aprovecharte Es de que tu no es posición. justificable de ninguna manera, o sea. Porque, o sea, independientemente del por qué ella se traía esta mala vibra conmigo, o sea, porque sí me hizo las guardias muy pesadas, porque, porque sí me hizo las guardias muy pesadas, o sea, siento que también ella se aprovechó muchísimo de la posición que ella tenía, ¿no? Que pues obviamente estaba por arriba de mí, pues, era mi residente y demás, ¿no? A muchas, yo me enteraba que trataba mal a muchas niñas, precisamente también por este sujeto, ¿no? O sea, de que, no sé, ella llegaba a sentir celos, o no sé, realmente no lo sé, no sé qué pasaba por su cabeza, pero tampoco es justificable, o sea, es que, güey, no es justificable tratar mal a alguien porque te sientes insegura de tu Mira, ni novio, no aunque sé. la otra persona esté como tal accediendo a salir con esa persona, ni así sería justificable. Sí, Porque voy a lo mismo, la separen, responsabilidad es de él. no, y aprendan a separar sus relaciones personales de su trabajo. No, güey, o sea, Primer parece que problema. ella, sí, güey, o sea, parece que ella dijo así, de que a mí no me importa y yo le voy a hacer la vida imposible a esta niña. Aparte, ni siquiera, mamita, date la tarea de investigar. O sea, analiza tantito a tu novio y, güey, si ya es un cabrón, Sí, pues entonces, ¿con quién te tienes que desquitar? Piénsale tantito. O ojalá, sea, ojalá también lo escuche y ojalá también cambie su chip, güey, porque está súper mal eso, o sea, ¿qué pedo? O sea, güey, mis guardias literalmente eran tolerables por la rotante, güey. O sea, porque de no haber sido por ella, o justo. sea, yo nunca hubiera dejado de hacer procedimientos, nada, güey, o sea, absolutamente nada, ¿sabes? Y siento que es muy injusto eso porque es como, a ver, güey, o sea, yo no tengo la culpa de lo que está pasando en tu vida amorosa, ¿no? O sea, aprende a separarlo. Yo aquí vine a hacer a aprender, a hacer lo más que pueda, o sea, y no nada más por tus tonterías me vas a dejar a mí sin hacer Sin procedimientos o aprender, güey, cosas, que sin es a lo que aprender, vamos. justo. O sea, porque, y justo, Y creo que, o sea, güey, para que ya haya llegado al grado de que una de sus compañeras me dijera así de que, sí, oye, es porque no solamente tú lo estabas viendo. claro, o sea, y como dos, tres personas me lo dijeron, así de que, güey, o sea, ¿qué se trae contigo, no? O Es sea, que creo que era deberías muy de notorio, reportarla. ¿sabes? Me dijeron, deberías de reportarla. Justo. Y Y yo nunca lo siento, hice, güey, pero sí debí. no, ¿y sabes qué? Yo aquí quiero tocar este tema porque sé que muchos nos van a decir, ay, pues podían ir a quejarse enseñanza o podían meter un reporte por acoso. No es tan fácil. Y se los Sí, voy a decir de esta manera porque yo tuve compañeros que metieron como tal un reporte. les iba peor. Justo. Y, o sea, y no quiero platicarles cómo les fue. O sea, yo estuve en esa rotación donde uno de mis compañeros se fue a quejar y, güey, nos fue terrible. O sea, desde ese entonces nos empezaron a tratar peor. Y nadie hizo nada por defendernos. Entonces, a veces ni siquiera hay como una solución a todo esto, ¿sabes? O sea, creo que son cosas muy rudimentarias que siguen pasando, van a seguir pasando y que yo creo que van a tardar muchísimos años En quitarse en por quitarse. completo, ¿sabes? Sí. Y como tal, ¿tú sientes que aprendiste a manejarlo o que esto cambió un poco tu personalidad como tal? Creo que lo mencioné en el episodio pasado. O sea, creo que algo que sí o sí aprendí a trabajar fue el ser resiliente, güey. O sea, creo que hay cosas, hay personas, hay situaciones que siempre van a estar por arriba de ti. Y, o sea, a ver, si yo bajo esas circunstancias, ¿no? Güey, claro que yo ya estaba harta. O sea, yo estaba frustrada, yo estaba chocada de esa situación. O sea, claro que sí, pero últimas, ¿qué puedo hacer? O sea, no me puedo ir a quejar, tampoco me voy a agarrar a golpes, ¿no? O tampoco me voy a agarrar a palabras con estas personas porque tampoco voy a llegar a ninguna Sí, no se solución. trata de eso tampoco. Tampoco se trata de eso, o sea, pero creo que el sí tener cierta esperanza en que justo, o sea, en algún momento se va a acabar, no es para siempre, no es eterno, y también aprender a gestionar las emociones, ¿no? O sea, me está llevando la chingada, pero hay que aprender a navegar de una manera muy tranquila, En La Paz. en la paz total. Yo como tal me gustaría comentar como dos escenarios diferentes en los que,
o sea, yo ahora que lo analizo, digo, güey, o sea, me sorprende mucho cómo fue mi cambio ante todo esto y más que nada relacionado a lo que decíamos de cuando es por una mujer, ¿sabes? O sea, porque creo que lo vivimos todo lo que fue nuestro internado. Creo que te cala más, ¿no? Y es como, güey, o sea, no te estoy haciendo nada. O sea, Sí. simplemente es el hecho de que mi presencia te molesta aquí, ¿sabes? Entonces yo quiero contar, o sea, cuando yo entré a mi primer servicio, creo que era mi segunda guardia, ni siquiera me la estaba pasando bien porque, o sea, yo les conté en el episodio antepasado que me perdía todo esto, ¿no? Y que de por sí era difícil porque yo estaba sola. Y una enfermera como tal, pues haz de cuenta que yo no acababa de tomar las muestras porque eran muchos pacientes, entonces mi residente me dijo de que te ayudo, o sea, te voy a ayudar a tomar las muestras, yo tomo las de los catéter y tú tomas las normales, ¿no? Sí. Entonces ella fue, las tomó y yo estaba, o sea, yo tenía mis muestras y yo fui a dejar unas muestras y luego regresé por otras, ¿no? Entonces cuando ya iba en este camino con mis otras muestras, o sea, yo lo tengo bien claro que recuerdo que la enfermera salió como del pasillo y me dijo de que, a ver, ¿tú eres la interna que está tomando las muestras? Ah, no, para empezar. A ver, niña, ¿tú eres la que está tomando las muestras? Y yo de que sí. Y ya me dijo de que, pues vas y cambias la cama a tal, con tu 300 y tantos, porque la manchaste de sangre. Güey, Y qué mala yo, onda. o sea, pues no sabes cómo actuar, ¿sabes? Yo jamás me había visto en una situación así. Y yo no sabía si yo tenía que hacerlo, si no tenía que hacerlo. Y a lo que quiero ir es que ni siquiera la manché yo, ¿sabes? O sea, la había manchado mi residente. Pero pues obviamente ella no sabía, obviamente ella se fue contra la MIP, ¿no? Y yo le dije de que no, pues sí está bien, solo yo tenía mis muestras literal en mi mano y le dije de que solo déjeme, voy, entrego mis muestras y regreso a cambiarlo. Para esto ella tenía como las sábanas, ¿no? Para que yo las cambiara. Y güey, o sea, me da mucho coraje recordar esto. Agarró las sábanas y me las aventó así de que en la cara. Y me dijo, Güey, me la cambias ahorita. ¿qué onda? Y yo, o sea, te juro que fue un momento de impotencia, güey, de Claro. enojo. O sea, yo, neta, en ese momento mis ojos se llenaron de lágrimas Pero de coraje. porque yo dije, o sea, ¿por qué? O sea, yo ni siquiera fui grosera, no le dije, no, no lo voy a cambiar. No, o sea, yo le dije, sí, nada más dije, voy, entrego mis muestras y ya regreso para cambiarlo. Y no, güey, o sea, y yo dije, ¿por? O sea, me acuerdo que sí me marcó mucho. Me fui, o sea, de que agarré las sábanas, fui, entregué mis muestras y yo iba llorando en el pasillo, me encontré a mi residente, le conté y me dijo de que, a ver, o sea, tú no tienes por qué cambiar ninguna sábanas porque ese no es tu trabajo. Y si se ensuciaron 3 veces, la enfermera es su trabajo cambiarlas. 3 veces. Sí, y ya ella fue, me defendió y le dijo de que, a ver, no va a cambiar nada, porque ese es tu trabajo. Güey, qué mala onda. Sí, güey, y yo así, o sea, neta, yo llorando de la impotencia porque yo decía, o sea, yo no supe cómo defenderme, ¿sabes? Sí, claro. O sea, siento Aparte que estabas, o sea, nueva, pues acababas justo, de es a lo que entrar. voy, siento que cuando entras estás tan novato que a veces se aprovechan de eso. Y a veces eres tan noble y el ser tan noble no es tan bueno porque pues justo nunca va a faltar ese tipo de personas que ya son groseras y que pues a lo mejor ya la traen contra ti. Yo como tal ni topaba a esa enfermera, jamás le había hecho nada. Y yo dije, o sea, ¿qué necesidad de tratarme así, sabes? Y con esto, o sea, yo quisiera hacer 2 aclaraciones. La primera es que justo entras como que muy novatito y yo creo que ese callo o esa actitud la vas desarrollando a lo largo de todo el año. Justo. Y punto número 2, qué despectiva la manera en la que te llamó y qué triste, güey, porque ella es personal de salud, güey, es una mujer que también tiene una licenciatura, o sea, vaya, es una enfermera, güey, qué triste, o sea, que a ti te haya llamado niña, güey. O sea, pero todos sabemos que el llamarte niña puede ser de cariño, no sé, pero sabemos a la perfección que ella lo hizo de No, manera y es despectiva. que justo siento que era algo que a mí me enojaba mucho cuando estaba en el internado y aquí voy con mi otra experiencia, como cuando ya cambié, que como tal la manera de mandarte, de llamarte niña es por hacerte menos, Menos, ¿sabes? sí. Es como la manera de minimizarte para poder tirarte o para poder decirte. Y eso a mí no me gusta. O sea, como tal, yo sé, o sea, a mí me ha tocado ver a doctores que son groseros con las enfermeras, Sí. que minimizan su trabajo, pero yo no, o sea, no es mi caso. Para mí, todos los trabajos son importantes
Y obviamente cada uno tiene su función, entonces no intenten tampoco inflarse el ego viniendo a demeritar el trabajo de los demás. Y como tal, o sea, esa es como la forma, la otra cara de la moneda en la que yo vi mi cambio ya en mi último servicio. Me acuerdo que había una enfermera que igual era bien groserita, ¿no? Y ya nos traía a mí y a mi comí hasta acá. O sea, de que un día de guardia, para empezar estaba viendo que nosotras estábamos apuradísimas, güey, teníamos un montón de ingresos, estábamos haciendo un chorro de cosas y llega y de que, a ver niñas, ¿dónde están estos medicamentos? Si no me los traen, no se van a ir. Y yo así de que, o sea, como que en mi mente regresé a esa niña, literal esa niña que había entrado al internado y que ya le habían hecho lo mismo y que ya la habían minimizado y dije, ya, basta, o sea, ya no. Y me Hasta acuerdo aquí. que yo, o sea, agarré y le dije, a ver, primero que nada, no soy niña, soy doctora. Y aunque le Maestra. cueste más trabajo, porque yo no estudié de embalde para que me esté viniendo a decir niña. Y segundo que nada, yo esa receta ya la entregué desde hace rato a farmacia, así que va, y ya vi que entregaron los medicamentos, así que va y me busca esos medicamentos porque como tal yo ya vi que ya los trajeron. O sea, y ¿Y incluso yo cuál fue se su lo dije, reacción? espérate, incluso yo le dije, cuando le dije, doctora, por favor, porque yo en ningún momento le he faltado al respeto, en ningún momento fui y le dije, señora, en ningún momento le he hablado mal. Claro. Entonces, si yo estoy respetándola como tal, espero el mismo respeto a cambio. Y ella nada más se quedó de que, Sí, la paraste en seco. sí, y ya fue como, sí. A partir de entonces, y ya era de que, doctora, tal cosa. O sea, yo sé que a lo mejor no te caía bien y lo que tú quieras. O sea, yo no vengo aquí a agradarle a todo mundo. Pero siempre y cuando nos hablemos con respeto, no hay ningún problema. Y también a lo que yo quería llegar es que, a ver, no todas las enfermeras son iguales. O sea, realmente hay enfermeras, Ay, que enfermeros son un que son amor. un O amor de sea, personas, pero es lo mismo. O sea, porque no quiero que haya un enfermero que escuche esto, una enfermera no, que se sienta obviamente, menos. No, para nada. O sea, aquí todo es igual, todo es parejo, pero sí hay que admitir que sí hay enfermeras que sí son muy groseras. O sea, no, y a ver, o sea, ahorita estamos poniendo como tal enfermera o enfermero, porque en este caso mi experiencia fue con una enfermera, ¿no? yo también tengo una Pero, experiencia con una enfermera. o sea, justo si ahorita la cuentas, pero a lo que voy es, no es que estemos generalizando a ese gremio, ¿sabes? O sea, incluso yo lo llegué a vivir con Con doctoras, doctores y con doctoras. adscritas, con las de, ¿cómo se llaman? Las trabajadoras sociales. O sea, en este caso fue porque mi experiencia fue con ellos, pero no es que yo esté diciendo, todas las enfermeras son iguales, no, porque incluso yo puedo contar 1000 historias de que las enfermeras fueron un amor conmigo. Sí, también, o sea, güey, o sea, yo cuando trabajaba, había una enfermera que pues yo nunca le caí bien, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Se nota, Yo nada más llegué y simplemente por dijo, haber me caga. llegado le caí mal, ¿no? Entonces, hubo un día que fui fuera de mi horario laboral, ¿no? Fui a una cirugía y tan, y estaba yo en el transfer y me estaba yo poniendo las botitas. Pero, güey, o sea, fue de una manera muy despectiva, porque hasta todos alrededor se quedaron así como, ¿qué le pasa, no? Me dijo de que, ay, doctora, ni siquiera la reconocí, es que como siempre viene fachosa. Y yo, y pues, güey, o sea, a ver, era sábado en la mañana, claramente iba yo arregladita, bañadita y demás, ¿no? Este, y pues, o sea, a ver, creo que era súper innecesario su comentario, porque todos se quedaron así como, ¿qué le pasa, no? O sea, Ajá, por. ajá. Y, o sea, a ver, también con esa misma enfermera, o sea, un día estaba recibiendo al bebé, ¿no? Un bebé, y me dice, yo le dije, oye, pásame, por favor, yo siempre en un modo muy respetuoso, ¿no? Oye, pásame, por favor, tal cosa. Y me dice, pero, güey, me lo dice como que entre dientes, o sea, ni siquiera me lo dice de que directo, de Ajá. frente, ¿no? Y yéndose y entre dientes me dice así de que, yo no sé para qué lo voy a ocupar, así. Entonces, güey, como estábamos ya dentro del quirófano y todo, yo para esto yo ya le traía así como que Ya eran varias cierto, cosas. cierto enojo, ¿no? Y sí en voz alta sí le dije así de que no sé si lo sepas, pero parte de los procedimientos que se tienen que hacer en el recién nacido son tal, tal, tal. Y me dice, sí, sí lo sé. Le dije, entonces si lo sabes, ¿para qué me preguntas para qué quiero las cosas? Y se fue enojadísima, güey. Y esa fue la segunda. Y la tercera, igual, fue en un pase de visita.
Y güey, generalmente yo en el pase de visita suelo preguntarle a los pacientes, o sea, cosas que tal vez son muy tontas, pero que tú lo sabes, o sea, te A ver, indican tú el lo cómo está el preguntas por algo. paciente, claro, o sea, desde el que preguntas cómo se llama, cómo está, no sé, a qué hora lo operaron, güey, tú te das una idea de cómo está ese paciente respondiéndote, ¿no? O sea, a pesar de que esté en el expediente, a pesar de que lo puedes revisar. Entonces esta enfermera también, entre dientes, ¿no? O sea, si hay algo que a mí me enoja, güey, es que no me puedan decir Sí, que las no te cosas lo de diga de frente. frente. Ajá. Y entre dientes dice, está escrito en el expediente. Entonces, güey, pues obviamente no me voy a poner a pelear enfrente de un paciente, pero sí, o sea, fue justo como que la Rigel ya dejó de ser niña. Sí, es como ya. Igual yo, o sea, yo Basta. entre mí terminé mi pase de visita y dije, basta. Entonces, güey, la esperé, o sea, y sí le dije así de que, oye, ven para acá, o sea, que sea la Vamos a última hablar. vez, ¿no? Que me vuelves a interrumpir en un pase de visita y que sea la última vez que haces tal y tal y tal cosa. Le dije, porque no sé si lo sepas, pero desde que yo pregunto tal cosa estoy valorando y así, ¿no? Ajá, como le diste explicaciones que a lo mejor ni siquiera tú tenías por qué darle. Ajá, pero, o sea, justo fue, creo que el, el tal vez encararla y el decirle así que, a ver, güey, o sea, basta. Creo que es muy necesario tu Este juego que actitud. estás tomando no Claro, va. o sea, y güey, así hay miles de historias, ¿no? Y hasta que tú no les pones un alto, Justo, es que era no lo le que yo bajan iba. O a su sea, rollo. siento que neta la forma en la que tú creces y maduras durante a lo mejor el internado, que fue nuestro primer acercamiento, es Formal. esto de que aprendes a decir ya basta. O sea, ya me cansé de que me estén tratando así cuando Sí. no tienen razón, ¿sabes? O sea, es a lo que yo iba. O sea, hay que saber tratar a las personas con respeto. Y lo que tú decías hace rato, o sea, no hay necesidad de que tú vengas a tratarme mal cuando ni siquiera es mi culpa. Y también, o sea, yo creo que algo que nos distingue a ti y a mí es que creo que hemos aprendido a poner el alto de una manera muy respetuosa y si tú quieres muy elegante, Diplomático, muy ¿no? diplomática, ¿no? Y yo creo que también eso a veces le escala mucho a las personas, o sea, porque la gente está acostumbrada a que cuando tú pones un alto que sea peleando, Sí, como, no, y es que, a ay, ver, obviamente no me voy a venir a poner como loca a gritarte y no. Igual algo que yo quisiera tocar en este episodio es, a veces uno cree que ya lo abordó de buena manera, crees que lo sobrellevaste, fuiste amable hasta cierto punto con tal persona. que pusiste tus límites de una manera Ajá. segura, bien. Y ellos, cuando ven que no fueron correspondidos, dañan tu imagen. O sea, porque sí, o sea, siento que es algo muy, como tú decías, de hombres, de que, ay, pues no quiero decir que no me hizo caso, entonces me voy a inventar una historia. Sí pasó. O sea, siento que nos pasó a ambas, que lo sobrellevé bien. O sea, yo estaba contenta porque yo dije, en mi internado salí limpia, o sea, jamás salí con nadie de ahí, porque justamente yo me quería evitar chismes. Y cuando salí, pues obviamente tuve amigos que se quedaron y que me contaron después que andaban diciendo que hicieron mil cosas conmigo y yo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Sabes? O sea, sí es como que hiere un poquito porque dices, güey, entonces no hubo nada que yo pudiera hacer para evitar estar en esos chismes. Güey, a mí me da muchísimo coraje eso, porque justo, o sea, yo me llegué a enterar y creo que es la misma persona que tenemos en común, que dijo que tuvo algo contigo y conmigo y fue así, y con otras niñas más, ¿no? O sea, ya O sea, ver, él se las dio de todas yo, mías. todas mías. Aparte, estamos de acuerdo que éramos del mismo grupo de amigas y de Ajá. ese mismo grupo de amigas, casualmente, con las tres tuvo algo. Y yo, órale. Y yo, no, wow, está Y cabrón. yo, muy bueno el vato, ¿eh? Pero, o sea, a ver, esas son cosas que tú, yo, o sea, el grupito de amigas lo sabe, pero tristemente, güey, o sea, eso escala. O sea, y las demás personas, puede que haya unas personas que sepan que no, que nos conozcan y que digan, eso no pasó, Sí, no. pero, güey, o sea, hay personas que no nos conocen, que no saben cómo somos y que, claro, ahí nuevamente dañas la imagen de alguien, güey. O sea, primero que nada, se me No, hace muy bajo, aunque sí hubiera pasado, se me hace muy bajo que andes contando con quién o con quién sí y con quién no tuviste ¿dónde quedó algo. el caballerismo, O sea, güey? según yo sé, un caballero no tiene memoria, pero bueno. Y segundo que nada, o sea, qué manera de inflar el ego tan estúpida. Y qué triste, o sea, yo creo que esas personas, qué triste que tengan que inventar una historia para Sí, poder sentirse guapos, ¿sabes? hombres, Sí, ¿no? o sea, de que un cabrón. De que yo me las Yo puedo todas todas, mías. sí.
Entonces, o sea, justo yo siento que algo que sí una reflexión que yo me quedé fue, pues hay veces que no queda en ti, ¿sabes? O sea, solamente queda en tu memoria, en que sabes que no hiciste nada malo y ya, pero no está en tus manos que todos hablen bien de ti. Güey, es que, o sea, yo sé, no está en nuestras manos, pero sí da mucho coraje. Vuelvo a lo mismo que fue lo que dijimos en el primer episodio, o sea, a veces es imposible o inevitable meterte en chismes, pero mientras más Pues yo puedas creo que hacerlo, mientras tengas mejor. tu conciencia tranquila, También, o sea, porque por ejemplo yo en ese momento pues sí me enojé y aún me da un poco de coraje porque digo, no, ma, qué poca, pero digo, a ver, o sea, en mi conciencia queda que yo jamás hice nada de lo que ellos dijeron. Y quienes me conocen, quienes rotaron conmigo, saben perfectamente cómo estuvo la historia. Entonces, pues bueno, si eso les ayuda a subirse el ego, allá adelante. ellos. Y Y hasta eso tontos, o sea, de verdad tontos, porque justo, o sea, hacen como que esa clase de chismes con nos grupitos, conocemos, sí, ajá, ajá, o sea, es como, güey, o sea, ¿cómo se te ocurre venir a inventar tal cosa, ¿no? justo, o sea, y es algo que yo, una reflexión que el otro día estaba haciendo es que va un poco ligado al podcast que hicimos la semana pasada. A veces, creo que lo escuchaba yo en otro podcast, pero decían de que los médicos estamos como un poco atrasados, ¿sabes? O sea, de que nos pasamos tantos años estudiando, tantos años encerrados en un hospital, como que toda tu juventud se la entregaste, ¿sabes? Te la pasas posponiendo tu vida social. Justo, que Sí. llega el punto en que eres un cuarentón, güey, que pues ni a novia llega, y entonces empiezan estos, pues, adscritos que quieren empezarse a ligar a las internas, ¿sabes? O sea, O este a las adscrito estudiantitas, sí. que se comporta como un Chaborruco. adolescente, güey, el típico chaborruco. Y ellos se sienten a la onda. O sea, porque sí, o sea, siento que este es el problema. No vivieron lo que tenían que vivir cuando Cuando lo les tenían que tocaba. vivir. O sea, y por eso, o sea, vienen bien atrasaditos de Qué fuerte, que, güey. pues es que sí, o sea, yo lo veía desde este punto y dije, ahora entiendo todo, o sea, no lo vivió cuando le tocaba y entonces lo quiere venir a vivir ya muy tarde. Yo, yo había pensado eso en la universidad. Bueno, ya te he contado que había doctores que me llegaron a tirar la onda y demás, ¿no? Entonces, o sea, cuando eso pasaba, o sea, yo sí me replanteaba el hecho así de que, güey, o sea, ¿cuántos años tengo? ¿Y cuántos años tienes tú? O sea, ¿de verdad crees que me voy a creer el cuento de que me estás tirando la onda para, o sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es tu objetivo, no? Y es que justo siento que este tipo de personas, otra reflexión que yo hacía, o sea, es como estos tipos a los que nadie pelaba, güey, en la uni, estos tipos a los que, güey, nadie les tiraba ni un pelo. Sí, pero que ahora Entonces, que como tienen que, poder, no, y espera, ahora que son médicos, sí. que tienen dinero y que tienen una que otra, pues, cosilla, ya como que están en su prime, ¿sabes? Y ya es como, bueno, ya tengo algo que presumir. Sí, sí Entonces, pasa ya es mucho. que se la dan de su época de galanes que todas mías. O Qué sea, fuerte, güey, sí, totalmente. pero es que sí, o sea, siento que como que ya se inflaron el ego y su personalidad está basada en soy médico, soy especialista. ¿Sabes? O sea, cuando no tienes una especialidad, cuando no tienes una personalidad propia, una personalidad que dices, güey, yo ya la he venido trabajando toda mi vida y mi única personalidad es soy médico, entonces te quieres agarrar de ahí para poder ligar. Calladita. ¿Y tú? ¿Cuánta razón? Ahora sí nos bravos. Güey, toda la razón del mundo, O sea, no, no tengo nada más que agregar, la verdad. Y Cerraste, yo, bravo para mí, dijiste, devoraste, devoraste. callaste, me callaste, güey. Sí, güey, totalmente de acuerdo, o sea. Bueno, y ya para finalizar, ¿te gustaría agregar algunos tips? Yo creo que aprender a poner límites claros. O sea, yo entiendo que muchas veces se vuelve muy complicado, más por todo esto que hablamos, ¿no? De que no siempre te puedes ir a quejar, no siempre tienes a alguien que te respalde, Ujú. pero creo que tampoco la solución o la salida es el ceder o el acceder cuando tú no quieres, Ni ¿no? tampoco, yo creo que ajá, aprender a poner los límites, pero también de una manera diplomática, ¿sabes? Tampoco te Sí, vas a poner a gritar ni a rebajarte de nivel, no. O sea, aprender a decir no por esto y por lo otro y punto. sí. Y, o sea, entiendo que muchas veces va a haber hombres que justo, o sea, con
con el autoestima por los pisos y con el ego infladísimo que se van a enojar cuando les digas que no, cuando tú pongas esos límites, pero también aprender que pues no, o sea, No queda en tus manos. no siempre va a estar en nuestras manos y pues ni modo, o sea, Sí, a veces toca pues aceptar como lo que les decía, o sea, a veces incluso se van a inventar historias, ¿no? Pero pues mínimo que no haya quedado en ti y que puedas decir, bueno, yo no acepté desde un inicio, ¿no? sí, Otra cosa que yo quisiera decir y que va hilado a esto es aprender a ser resiliente. A veces, como sabemos, no te puedes quejar, a veces pues van a hablar de ti de todas maneras. Entonces yo creo que así ha sido uno de nuestros tips, yo creo que más constante en todos nuestros episodios, sí. pero pues creo que la base de todo es esta. Y como tal, si tú eres adscrito, si tú eres lo que sea, o sea, eres enfermera, eres residente, interno, aprende a separar tu vida personal de tu trabajo. Ay, sí, por favor. O sea, creo que es algo que independientemente de lo que tú seas, independientemente si eres médico o no eres médico, es algo que todos deberíamos de aprender a hacer. Porque yo creo que ahí está la base. O sea, a ver, yo sé que todos pasamos todo el tiempo ahí a lo mejor encerrados y que a lo mejor tu vida está ahí, pero eso no tiene nada que ver con que ya estés mezclando ambas cosas. Yo quisiera agregar que, o sea, con este pretty privilege, que no por eso ya sea como un, ah, sí, o sea, voy a dejar de chambear, ¿no? Porque digo, o sea, yo creo que para mí hubiera sido muy fácil llegar a mi práctica clínica, ¿no? Cuando era estudiante y nada más porque les gustaban los residentes, decir, ah, no, pues No voy a hacer nada. no voy a hacer nada, nada más porque soy bonita. O sea, a ver, no, ubíquense. O sea, digo, qué padre, qué bueno que te tiren la onda o no sé, lo que tú quieras y mandes, pero, o sea, igual no pierdas de vista el objetivo, ¿no? O sea, que A ver, vas a si estás estudiar, yendo vas a es por aprender. algo, es para aprender. Entonces, si no haces nada, pues no vas a aprender nada. O sea, entonces creo que a lo que quiero llegar es no, o sea, sí créetela, pero tampoco te aproveches de eso, ¿no? Yo siento que aprender a tomar a lo mejor las oportunidades, pero Ajá, tampoco que tu trabajo esté basado en eso. en eso, exacto. Sí, Sí, y ya otra cosa que igual me gustaría agregar, que es algo que yo creo que todas nos ha pasado, es la típica de que, ah, pues solamente porque es mujer o solamente porque es bonita, está pasando esto, ¿sabes? O sea, solamente porque eres bonita te pasaron, solamente porque eres bonita. Ese tipo de comentarios a mí me molestan mucho en lo personal porque creo que demerita tu trabajo. sí, O sea, a veces sí, o sea, como ahorita ya lo aceptamos, a veces sí hay situaciones en las que se te ve beneficiada, pero tampoco es que ya por todo es nada más porque es bonita, ¿sabes? Porque yo creo que demerita mucho todo lo que soy atrás, o sea, porque además de bonita soy muchas cosas más. sí, claro. Entonces, sí me gustaría concientizar un poco hacia ese lado, de que se dejen de esos comentarios de que solo porque es niña o solo porque es mujer o solamente porque es bonita. Igual de las mujeres para los hombres. O sea, a veces va a haber situaciones así, pero no siempre. Ujú. Y pues nada, ¿quieres agregar otra cosa? No, yo creo que ya con esto podemos finalizar el episodio del día de hoy. Vale, entonces esto sería todo por el episodio de hoy. Yo sé que va a haber muchos atacados y ni modo, soporten. Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales, denle like si les gustó, igual compártanos algunas experiencias que hayan tenido como hombres o como mujeres, díganos su perspectiva y suscríbanse al canal. Bye, Bye. se cuidan.